edición de Meganoticias Mundo, información internacional que hoy está dedicada a este conflicto que estamos viendo a mis espaldas, el choque entre Estados Unidos y Venezuela y particularmente entre estos dos líderes, Donald Trump y Nicolás Maduro. Vamos a tener el día de hoy enviado especial desde Caracas, también el análisis con nuestros expertos, así que comenzamos así esta edición de Meganoticias Mundo. Una situación que se ha ido elevando en tensión en las últimas horas con despliegue militar por parte de Estados Unidos, también de Venezuela, y hoy se ha revelado el primer video que muestra a las tropas y particularmente a la flota norteamericana acercándose rumbo a las costas de Venezuela. Tenemos el siguiente video para mostrar estas imágenes que ha revelado hoy la Armada norteamericana y que darían cuenta del despliegue con estos casi 10 barcos que están acechando el territorio sudamericano, particularmente ahí de la zona del Caribe, bajo la premisa, ¿no?, de que están combatiendo el narcotráfico. Recordemos que Estados Unidos ha catalogado a Nicolás Maduro como el líder del Cartel de los Soles, una agrupación criminal de narcotráfico que operaría en América Latina y de la cual justamente Maduro sería su jefe. En esa misión, en esa clave, la Casa Blanca ha decidido hacer este gran despliegue militar con grupos anfibios, con cruceros lanzamisiles, también con destructores, incluso hasta un submarino nuclear que se ha ido acercando a las costas venezolanas. Ya estamos viendo las imágenes que se han revelado hace algunos instantes por parte de Estados Unidos que muestran a este contingente de la Armada, de los Marines y también otros funcionarios del gobierno norteamericano que están participando entonces en este despliegue que es inédito y también histórico. Si bien Estados Unidos tiene posición en las aguas del Mar Caribe de manera permanente, teniendo a varios aliados justamente como el caso de Trinidad y Tobago, de Jamaica, de Barbados, entre otras naciones de la misma región, bueno, este despliegue no lo habíamos visto en la historia reciente, justo para poder controlar, según ellos, el mismo tema del narcotráfico. Una situación que, como decía, se ha ido elevando. Ya vamos a hablar de la respuesta militar que también ha tenido Venezuela, que ha incrementado las tropas en algunos sectores fronterizos. Antes quiero que escuchemos la declaración que hoy dio el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en una reunión con embajadores internacionales. Habló de esta flota de Donald Trump y sobre todo del submarino nuclear que se está acercando a sus costas. Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, sobre todo ahora después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Que el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia y las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Se acabó. Bueno, para entender mejor este despliegue que está teniendo Estados Unidos en las cercanías del territorio venezolano, vamos aquí a mostrar nuestro mapa para verificar estas embarcaciones que se han ido acercando. Vamos a ir por parte. Arriba justamente tenemos 3 embarcaciones, 3 buques de guerra, que es la llamada flota anfibia. ¿Qué son estos grupos? Son barcos que pueden llevar en su interior aeronaves y también contingente de infantería, que son los mismos Marines. Ahí está el barco San Antonio, Iwo Jima y también Fort Lauderdale, donde lleva una gran masa justamente de funcionarios y tropas. Luego tenemos otros 3 que ya están muy cerca de Venezuela, que son los destructores de la Armada norteamericana, que es el barco Gravely, Jason Dunham y también el Samson, que se encuentra justamente aquí más cerquita de Panamá. Luego tenemos el Minneapolis, que es un buque de combate también muy cerca de la frontera venezolana. Luego tenemos el Lake Erie, que sería este crucero que puede lanzar misiles. Y finalmente estamos viendo aquí este submarino con capacidad nuclear que también estaría muy cerca de las costas de Venezuela. Esta información ha sido revelada por medios norteamericanos que han ido siguiendo el rastreo del movimiento de las mismas tropas, que en total tiene un resultado de 4.500 hombres y mujeres que se están desplegando ahí en las cercanías
de Venezuela. Bueno, queremos tomar contacto de inmediato con nuestro corresponsal de Mega Noticias en Caracas, la capital de Venezuela, Fernando Tineo. Fernando, te saludo aquí desde Chile y si me puedes comentar inmediatamente cuál es la sensación de los venezolanos ante esta arremetida histórica de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Te saludo aquí desde Chile. Pablo, ¿cómo está? Gusto en saludarte desde la ciudad de Caracas. Bueno, como tú lo ves, se sigue afincando, ¿no? Desde la retórica que comenzaba el gobierno de Estados Unidos a estos movimientos que ellos mismos comienzan a mostrar en las redes sociales. El día de hoy han hecho público estos videos donde se ve estos grupos anfibios de desembarco en estos grandes buques que, como tú bien comentas, se vienen posicionando en el Caribe. A tempranas horas de la mañana el gobierno de Curazao se desdecía de lo que había dicho antes, que uno de los buques iba a atracar en suelo antillano. Esta mañana decía que no era así, que no iba a llegar allí, pero seguimos viendo el movimiento de estos buques, sobre todo en las redes sociales. No hay un pronunciamiento certero, claro, del gobierno de Estados Unidos a través de su portavoz, por ejemplo, Karoline Leavitt, donde ella explique o diga oficialmente qué van a hacer estos barcos, qué van a hacer los militares estadounidenses en estas aguas del Caribe, más allá de la lucha contra el narcotráfico, que es lo que claramente ha dicho tanto Donald Trump como su vocera. Pablo. Sí, Fernando, te quería hacer una consulta, porque claro, ha ido subiendo la tensión. El mismo Nicolás Maduro ha convocado a los ciudadanos civiles a que se enlisten en las milicias de este mismo país, han ordenado el desplazamiento de tropas hacia la misma frontera. ¿Se ve un ambiente bélico dentro de Venezuela o la gente sigue haciendo su vida común y corriente? Lo puedes ver al fondo, Pablo, lo puedes ver al fondo. Hay tráfico normal, transporte público, las personas regresando a esta hora de sus trabajos hacia sus hogares, otros irán hacia sus sitios de trabajo a esta hora, pero la gente sigue su vida normal. Eso sí, la gente está, atenta a lo que ocurra con esta situación en el Caribe. Bueno, porque no es normal, no somos un país belicista ni que ha estado en conflictos, en estos dos últimos siglos, el que pasó y este que recién comienza. Venezuela nunca se ha visto envuelta en ningún tipo de conflicto armado y por eso quizás hace un poco de ruido acá a la ciudadanía en este entorno político que ha estado callado, Pablo, hay que decirlo, después del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro tomó posesión como presidente otra vez y la oposición se replegó completamente. Ahora, ¿en qué momento tú ves a Nicolás Maduro hoy con esta presión militar que está haciendo Estados Unidos hacia el mismo régimen, entendiendo, ¿no?, lo que sucedió en las últimas elecciones presidenciales donde hubo finalmente un robo de estos comicios? Pierde él también apoyo internacional de varios países de la izquierda latinoamericana, como el caso de Brasil, de Colombia, también de México, con una población ya totalmente desprotegida en medio de una crisis económica bastante latente. ¿Cómo tú ves a Nicolás Maduro hoy? ¿Sigue igual de fortalecido, teniendo coaptadas gran parte de las instituciones, o lo ves en su mayor momento de debilidad? Bueno, la verdad es que Nicolás Maduro sigue haciendo la política que lo hemos visto hacer durante estos años desde que está en el poder, apoyado en la Fuerza Armada Nacional, en las instituciones del Estado y sigue haciendo su política como la hace, tratar de voltear los señalamientos que se le hacen. Por ejemplo, desde su gobierno, el día de ayer se hablaba de un informe de Naciones Unidas donde habla claramente de los últimos movimientos de las drogas en el continente y como se decía en ese informe que desde Venezuela no sale tal cantidad de droga como lo afirma el gobierno estadounidense. Entonces ellos tratan pues de voltear, ¿no?, los señalamientos que se le hacen, ellos tratan de hacerlo de manera contraria. Vale destacar que este informe de Naciones Unidas, en ese informe a quien se entrevista es a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que no van a decir otra cosa que lo que allí estaba plasmado.
Pablo. Sí, totalmente. Fernando, te quería hacer también una consulta con respecto al principal móvil de Estados Unidos para hacer este despliegue, que es combatir el narcotráfico, y ellos han vinculado a Nicolás Maduro como el jefe del cartel de los soles. ¿Se conocía el cartel de los soles en Venezuela antes de lo que estaba pasando en Estados Unidos? ¿Quiénes serían también quienes componen, integran este grupo de narcotráfico? ¿Hay antecedentes ahí en Venezuela? Bueno, sí, lo que señala, por ejemplo, Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, habla de las personas que están en el alto gobierno venezolano, que facilitarían de alguna manera el transbordo de estupefacientes a través de nuestra nación. Pero esa es una investigación que ha hecho Estados Unidos y es la que en este momento ellos sacan a la luz pública para de alguna manera señalar a Nicolás Maduro. Hay que decir que en nuestro país no hay investigación con respecto a esa situación, pero es la investigación que realiza la Fiscalía o el Ministerio Público de los Estados Unidos y son los señalamientos que allí hacen. Totalmente. Queremos revisar también aquí en nuestra pantalla las respuestas que ha estado teniendo Nicolás Maduro y su régimen en las últimas horas, a ver si desplegamos nuestro mapa, porque también recordemos que en los últimos días Maduro ha convocado a estas milicias, a civiles armados, como les decía yo, que serían cerca de 4,5 millones, luego se ordenó 15.000 tropas de policías y militares en la frontera con Colombia y hoy se ha anunciado más despliegue de flotas en las costas de Venezuela y también la utilización de drones. Aquí estamos viendo justamente la frontera de Venezuela con Colombia. La gran mayoría de estas tropas van a ser dispuestas en la zona norte, ahí en las regiones de Zulia y también Táchira, que es donde se produce y se fabrica y se expande el comercio ilegal de drogas a nivel internacional. De hecho, veíamos ayer al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que apuntan por qué finalmente Estados Unidos no se focaliza más en esa parte que en la zona del Caribe, que es hipócrita lo que estaba realizando Estados Unidos de combatir el narcotráfico. Quiero que escuchemos la declaración que tuvo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, con esta nuevo despliegue militar ahí en Venezuela. El gran poder de la defensa. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte. Es un despliegue que está destinado a reforzar una gran operación que ya se desplegó a inicios de año. Ahí está entonces una movilización que pretende, yo creo que darle un mensaje a Estados Unidos de que Venezuela está combatiendo efectivamente el narcotráfico y que no es un país que ampare finalmente este mismo delito. Mientras veíamos las tropas y milicias de Venezuela, Fernando, te quería consultar el poder real que hoy día tienen las Fuerzas Armadas venezolanas en caso de que tengan que repeler o combatir frente a Estados Unidos. Yo veo muy lejano una invasión militar todavía de la potencia norteamericana en Venezuela, pero si eso pudiese finalmente desencadenarse, ¿cómo ves tú la potencia de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Tienen hoy día la capacidad para responder y hacer frente a Estados Unidos? Bueno, creo que en el planeta son muy pocos los países que tienen la capacidad de hacerle frente a la Armada estadounidense, a las fuerzas militares estadounidenses, que como sabemos, pues si no es la más poderosa del mundo, está entre el 1 o 2 de las fuerzas más más poderosas del planeta. No creo que Venezuela tenga la capacidad de hacerle frente a un ejército como el de Estados Unidos. Venezuela, en la época de Hugo Chávez, logró reforzarse con aviones Sukhoi rusos. Son las flotas que tienen acá en Venezuela, tanto en el occidente, en el centro, como en el oriente del país. Hay distintas bases donde están nuestros Sukhois, pero además, bueno, también hay alguna flota de la Armada, que como tú lo decías, y como lo describía el propio Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, pues custodian lo que es toda nuestra fachada norte que da hacia el Mar Caribe y el Atlántico. Hay también
una buena flota de barcos de la Armada venezolana. El ejército venezolano o la Fuerza Armada Nacional de Venezuela cuenta con aproximadamente unos 100.000 hombres. No hay datos claros de esto, Pablo, porque todo acá en Venezuela, toda esa información pública acá en Venezuela no es clara desde hace muchos años. Sí. Por último, Fernando, si me puedes contar cómo también la oposición ha ido manejando este mismo tema, porque si bien yo la he visto un poco más debilitada después de las últimas elecciones, con sus dos grandes figuras teniendo que estar escondidos finalmente en Venezuela, si se ha aprovechado ese momento, si también creen que esto podría provocar un cambio de régimen en tu país, o también se han plegado, por ejemplo, al no intervencionismo estadounidense en la zona. Bueno, por un lado está María Corina Machado, que estando en la clandestinidad ha seguido el discurso de Donald Trump y se plega a ese discurso, da a entender que ella está enterada de lo que está haciendo Donald Trump, que ella es partícipe de lo que está haciendo de alguna manera el gobierno estadounidense, pero por otro lado, personas como Enrique Capriles Radonsky, que como ustedes saben fue candidato presidencial contra Hugo Chávez por allá en el año 2012-2013, bueno, es de las otras personas que habla de, por supuesto, la no invasión, la no injerencia de otros países acá en Venezuela y junto a él, bueno, otros factores políticos de oposición que se plegan a ese llamado. Entonces tenemos esas dos caras, ¿no? María Corina Machado por un lado haciendo seguimiento a lo que dice Donald Trump y por otro lado otro grupo de políticos que no están de acuerdo con lo que vaya a hacer Donald Trump y nuestro país. Fernando, ¿y qué se espera para los próximos días ahí en Venezuela? Entiendo que Nicolás Maduro hizo un llamado a este fin de semana para que más gente pueda alistarse en las milicias. Me imagino que va a haber también mayor actividad militar. ¿Qué se conoce de los pasos que va a tener Maduro en las próximas horas? Bueno, sí, simplemente hemos visto cómo Maduro ha tratado de buscar respaldo en el exterior. Ni Rusia ni China han hasta ahora fijado alguna posición con respecto a esto. Hemos visto unos espaldarazos simplemente como el del presidente Petro o el presidente de Bolivia, o la presidenta de México también está en desacuerdo con cualquier tipo de intervención militar en Venezuela, pero digamos sus dos aliados más poderosos, que son Rusia y China, no han dicho nada hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos conversando, no se han pronunciado con respecto a lo que pueda pasar en Venezuela. Los ciudadanos, Pablo, bueno, están muy cautos, muy atentos a lo que está pasando acá en Venezuela. Teníamos unos sonidos que hicimos acá en Caracas preguntándole a la gente, no sé si los quieres escuchar, para que también pues el público chileno escuche lo que tienen que decir los venezolanos con respecto a eso en su día a día, pero que también están atentos a lo que ocurre. Vamos a quedar pendientes justamente de esas mismas declaraciones. Fernando, hay mucho todavía que estar contando acá y me imagino que esto va a ser también para largo. Un movimiento de ese calibre que está teniendo por parte de Estados Unidos es algo que sin duda va a terminar en varios días más probablemente y ojalá que no sea en un hecho fatídico. Fernando Tineo, agradecemos este contacto desde Caracas. Te mando un gran abrazo aquí desde Santiago. Que estés muy bien. Pablo, buenas noches para ti y para toda la audiencia. Chao, chao. Bueno, y queremos seguir analizando lo que está ocurriendo justamente con este evento que ha generado conmoción, también mucha expectativa a nivel internacional y queremos contactarnos de inmediato también con José Noguera. Él es académico venezolano de la Universidad de Santiago aquí en nuestro país. José, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias por invitarme. De nada, José. Bueno, ¿cómo podemos entender esta presión militar que está haciendo Estados Unidos en Venezuela? ¿Qué es lo que quiere alcanzar Donald Trump? ¿Derechamente sacar a Nicolás Maduro del poder o bien generar alguna instancia de negociación que permita obtener algunos beneficios a la Casa Blanca? Mira, la verdad que eso es una pregunta muy difícil porque yo diría que está en la cabeza de Donald Trump. Pero yo lo que veo hasta ahora es lo siguiente. Hay una fuerza militar importante, pero que es una fuerza que principalmente lo que controla es el tráfico que sale de Venezuela, bien sea aéreo o bien sea marítimo, que sale de Venezuela
hacia el Caribe y por supuesto hacia los Estados Unidos. Buena parte del tráfico de drogas, o mejor dicho, el tráfico de drogas que pasa a través de Venezuela, que es alrededor del 20% de la droga que llega a Estados Unidos, pasa por Venezuela. De allí va en submarinos que salen de Venezuela y llegan a las costas de Estados Unidos, donde las mafias estadounidenses la recogen, o van vía aérea hasta Honduras, y de Honduras pasan a México, donde los carteles la agarran y la meten dentro de Estados Unidos. Y la fuerza que actualmente existe es una fuerza fundamentalmente, yo diría que es para controlar ese tráfico. Si ellos eventualmente van a ir más allá a invadir, es difícil saberlo, pero con lo que está allí no creo que ocurra. Solo por ponerte en contexto, la invasión de Panamá en el año 90, cuando Bush papá la autorizó, fue una invasión que contó con 30.000 marines. La fuerza que hay ahorita en Estados Unidos, en el Caribe, son alrededor de 4.000 marines. Claro. Más unos 1.000 y algo que están viniendo con la flota que está llegando, creo que hoy o ayer. Y con eso, bueno, es una fuerza que amenaza, pero difícilmente es una fuerza lo suficientemente grande para hacer una invasión a Venezuela como tal. Si después van a traer más gente o están trayendo más gente escondida, bueno, eso es algo que no sabemos. Ahora, José. La otra cosa es que una ocupación en Venezuela, una invasión a Venezuela no es nada más la invasión, es la invasión, y es que en Venezuela tiene que haber una ocupación por un tiempo. Claro. Para poder estabilizar el país, porque acuérdate que buena parte del territorio venezolano está ya ocupado por el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta del Ejército de Liberación Nacional? ¿Van a quedarse pasivos y decir renunciamos al tráfico de drogas y se acabó? Y es algo que no lo veo tan claro. Ahora, Donald Trump algún tipo de concesión también está buscando, imagino, con esto. Si no es un cambio de régimen, probablemente podría ser algún tema económico, como el caso de petróleo, obtener a lo mejor mayores negociaciones y acuerdos con Venezuela, siendo Estados Unidos el principal comprador del petróleo venezolano, o por lo menos también dar mayor cantidad de antecedentes, quizás bloquear geopolíticamente también a Venezuela. Me imagino que hay otras miradas que está realizando Estados Unidos con esta presencia, que además es sumamente costosa a nivel económico. Mira, primero no creo que sea petróleo. Si fuera por petróleo, simplemente con autorizar a Chevron a que extraiga más petróleo, pues ya con eso lo tienen. Pero no autorizaba a Chevron a extraer más petróleo. Y después, al fin y al cabo, Venezuela le vende casi todo el petróleo a Estados Unidos, sí, más el petróleo que le paga a China de las deudas que tienen con China en el pasado. O sea, yo no creo que sea un tema de petróleo, de que es que Estados Unidos quiere el petróleo como alguna gente lo quiere poner. Lo que pasa es que dentro de la política estadounidense, el tema de Venezuela puede ser un tema muy sensible y la razón es la siguiente. Entre los grupos hispanos, o sea, para Trump, acuérdate que el año que viene hay elecciones parlamentarias, y para Trump es fundamental el voto hispano, que no lo ganó el año pasado con mayoría absoluta, pero tuvo casi la mitad del voto hispano. Hoy en día en la Florida, particularmente el voto fue muy importante en Florida. Sí. Hubo condados, como por ejemplo el condado de Dade, donde el voto hispano básicamente Trump lo ganó y fue determinante. Pero hoy en día, las encuestas lo que te dicen es que la popularidad de Trump entre los grupos hispanos, si acaso llega al 30%, lo cual es muy baja, y eso te pone en riesgo de perder no solo una buena parte de los distritos de las circunscripciones en Texas, aún con el gerrymandering que ellos aprobaron recientemente, sino que pueden perder una buena parte de los votos de los diputados de la Florida, y cuidado si algún senador de Florida. Entonces, hay ese tema de que con una acción en Venezuela, no sé qué tanto podría ser eso, o con una amenaza, o con... Los venezolanos quieren salir de este régimen. Eso es una ansiedad, y los venezolanos en el exterior mayoritariamente quieren salir de este régimen. O sea, y tienen una gran esperanza de que Trump pueda finalmente acabar con el régimen. Entonces, el respaldo
que está buscando con él fundamentalmente el voto venezolano, pero también el voto cubano, que está muy vinculado al voto venezolano y que es incluso muy superior al voto venezolano en Estados Unidos. José, es interesante el dato que también entrega a nivel político. Hoy día el voto latino en Estados Unidos representa cerca del 12% del electorado total y sigue creciendo en cada votación, ¿cierto? El voto latino ha sido preponderante no solamente en Florida, donde decías tú, sino también en Texas, en California, en Arizona. A nivel internacional hay más países que también están actuando en torno a esta tensión entre estas dos naciones. El caso de Francia, que también ha sumado despliegue en el Caribe para combatir el narcotráfico. Acá hay países que han cuestionado, por ejemplo, una intervención militar en Estados Unidos. El caso de México, el caso de Colombia, el caso de Bolivia. Hay países que se han plegado a Nicolás Maduro y también hay otros que queremos revisar en la siguiente gráfica que han decidido declarar al cartel de los soles que estaría dirigiendo Nicolás Maduro como una organización terrorista también para combatir finalmente a esta misma agrupación militar. Entre ellos, vamos a ver aquí en la siguiente gráfica, a países, por supuesto, como el caso de Estados Unidos, que es el que ha indicado en primer lugar la existencia de esta agrupación criminal. También el caso de Paraguay, de Ecuador y el último fue Argentina. El gobierno de Javier Milei también ha decidido declarar organización terrorista al cartel de los soles. Uno de los que habló sobre esta situación fue el canciller de Donald Trump en reunión de gabinete y quiero que escuchemos esa declaración. Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los carteles organizados que están inyectando veneno asesino en nuestras ciudades. Y ese es un esfuerzo en equipo. Están los equipos de Christie, Pete, Pam y obviamente bajo su liderazgo. Y además hemos tenido un increíble apoyo internacional. Solo en la última semana de Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y hoy de Argentina. Todos uniéndose a nosotros. José, aquí también se da una situación bastante paradigmática, ¿no? Por un lado, yo creo que la gran mayoría del continente no quiere que Nicolás Maduro siga en el poder en Venezuela, pero también me atrevería a decir que la gran mayoría del continente no quiere ver una intervención militar de Estados Unidos en este mismo país. ¿Cómo poder conjugar ambas cosas? ¿Cómo poder provocar un cambio, pero sin de una manera traumática, teniendo antecedentes que las elecciones no han funcionado justamente en Venezuela para poder generar esta modificación? Mira, en esos países que tú mencionas, fíjate tú que hay dos grupos de países que se han pronunciado. Los que son afines, muy afines al gobierno de Donald Trump, como Argentina, etcétera. Y hay otros los que son ideológicamente afines con el gobierno de Venezuela, que eso incluye al presidente Petro, pero también incluye a Bolivia y no me acuerdo el otro que nombraba, que Cuba, etcétera. El mismo México. Sin embargo, hay un país que tú no nombraste y que me parece muy relevante, que es Brasil. Fíjate que Lula, que es ideológicamente de izquierda, sin embargo, Lula ha estado callado, no ha dicho nada. Y es porque buena parte de la droga que está entrando a Brasil, también la trafica el cartel de los soles y es el principal proveedor de droga en Brasil. Sin embargo, eso le ha traído a Lula varios problemas severos dentro del propio Brasil. Y esa es una de las razones por las cuales Lula calladito, no ha dicho nada. Y eso es lo que te dice, y eso dice mucho. Y eso dice mucho porque tú dices, bueno, ¿y qué pasa con los países que no están perfectamente alineados ideológicamente con el régimen de Maduro o con el régimen de Trump? ¿Por qué no hablan? Y es precisamente porque de alguna u otra forma no les conviene hacerlo, pero eso no quiere decir que estén o no estén de acuerdo. Igual están de acuerdo y no dicen nada. Yo no veo a Lula diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con que invadan a Venezuela y tumben al gobierno. Posiblemente, eso no lo va a decir nunca. A pesar de que, sin embargo, tampoco se ha atrevido a decir. Totalmente, sí. José, disculpa interrumpirte, se nos acaba el tiempo justamente en el mismo programa. Agradecemos este contacto. Sé que hay muchas cosas que todavía hay que decir, hay mucha incertidumbre y también expectación, ¿no?, a lo que ha ocurrido durante estos últimos días en un conflicto que sin duda yo creo que se va a prolongar en las próximas jornadas, así que estaremos en contacto también contigo y agradecemos nuevamente esta misma comunicación. Que estés muy bien. Gracias. Un abrazo.
Bueno, así despedimos esta edición especial de Mega Noticias Mundo, analizando este contexto bastante agitado en nuestro continente, esta pugna entre Estados Unidos y Venezuela, que también estaremos analizando en todas nuestras ediciones de Mega Noticias. Buenas noches.